Bienvenidos. Ahora vamos a continuar viendo las aplicaciones, solución de problemas de movimiento uniforme. Entonces vamos a ver cómo usando las ecuaciones racionales estos problemas se pueden resolver. Es muy importante que escriban los siguientes pasos. Esta es la estrategia que se va a usar para los problemas. El primer paso, lee el problema. Segundo, hacer una tabla. Tercero, escribe una ecuación. Cuarto, resuelve la ecuación y al final responde el problema. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos, Antonio conduce a casa desde el trabajo todos los días. El viernes pasado, de camino a casa, tuvo que conducir las primeras 20 millas con mucho tráfico. Pudo conducir el doble de rápido durante las últimas 30 millas. El viaje le llevó a Antonio 1 hora y 10 minutos. ¿Cuál fue su velocidad promedio en tráfico denso? Entonces, leer el problema, ya hicimos el primer paso. Ya lo cumplimos con nuestro primer paso. Así es que seguimos con la tabla, pero una cosa que es muy importante es cuando leemos el problema, hicimos el primero, nos vamos al siguiente a hacer una tabla, tenemos aquí una tabla, tenemos que ver cuál fue su velocidad. Ahora, esta es una clave que es en cuestión de la velocidad, que también es conocida como una tasa. Una ecuación que a lo mejor están familiarizados en inglés es rate, la tasa R, por el tiempo T es igual a nuestra distancia. Esta es la ecuación. Entonces, viendo el R como es una tasa de velocidad, ese representa el R. Entonces, si queremos resolver en cuestión de tiempo, dividimos por el variable R. Entonces, ya tenemos entonces una ecuación en cuestión de tiempo. Tiempo es igual a D entre L. Como estamos hablando de velocidad, distancia y tiempo, eso es lo que vamos a usar. Así es que en la velocidad vamos a usar el variable que es R, representa el R. No sabemos cuál fue su velocidad. Hay en cuestión dos casos. El caso donde hubo mucho tráfico, ¿verdad? Cuando estuvo con mucho tráfico y cuando estuvo con mucho tráfico, le vamos a poner aquí para que así sepan, este es con tráfico. Acá abajo es sin tráfico. Entonces, con tráfico, no sabemos cuál fue su velocidad. Entonces, ponemos R. Vamos a poner el variable que es R. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que más que sabemos? Las primeras 20 millas las conduzo con mucho tráfico. Entonces, esta es nuestra distancia. Entonces, aquí la distancia fueron 20 millas. ¿Verdad? Pero pudo conducir el doble de rápido, lo doble que cuando estaba con tráfico. Entonces, en cuestión del doble, quiere decir que es 2 por R. ¿Cuántas millas fue que condujo? Fue que condujo 30 millas. Y ponemos 30. Entonces, esto es lo que sabemos del problema. Ya hicimos el paso número 2. Vamos a ahora escribir un tipo de ecuación, pero antes de escribirla vamos a escribir una cuestión del tiempo. Sabemos que el viaje le llevó a Antonio 1 hora y 10 minutos. Entonces, eso lo vamos a escribir aquí en la parte de abajo, que le tomó 1 hora y 10 minutos. Ahora, si seguimos la ecuación del tiempo es igual a la distancia entre R, entonces escribimos aquí en la primera la distancia que fue 20 entre nuestro variable R porque no sabemos cuál fue la velocidad que tuvo. En la siguiente, la distancia fue 30, viendo sin el tráfico, dividido entre 2R porque fue lo doble de rápido. Entonces, el tiempo total sería que vamos a tomar la suma y tenemos
tenemos el tiempo que se tardó 1 hora y 10 minutos. Ahora, una forma de poder escribirlo es 1 hora, pero 10 minutos es entre 60. ¿Por qué? Porque hay 60 segundos, 60 minutos en 1 hora. Entonces, esto también es equivalente. Acuérdense que 1 hora, en cuestión de 1 hora, tenemos 60 minutos. Entonces, si me tardé 1 hora, que es 60 minutos, más aparte 10 más minutos, tenemos que eran 70 entre 60. 70 minutos entre 60, o lo puedo simplificar en cuestión de 7 entre 6. Esta es lo que me tardé en cuestión del tiempo. 7 entre 6. Lo vamos a escribir de esa manera. Ahora vamos a escribir nuestra ecuación. Escribimos el 20 entre R en el primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra ecuación? Vamos a sumar. Es equivalente. Vamos a sumar y luego vamos a sumarlo por 30 entre 2R. Que tiene que ser igual a 7 entre 6. Ahora, acuérdense que tenemos que ver las restricciones. Y las restricciones en nuestro caso, vemos la parte de abajo, R no puede ser 0. R no puede ser 0. Vemos qué es lo que nos falta, pero antes de eso voy a escribir el 6. En lugar de escribir los 6, lo vamos a escribir 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque así ya entonces tenemos el 2. Uno tiene un 2, 2 por 3. Ahora vemos el primero, ¿qué es lo que le falta? Tiene R, le falta un 2 y le faltan 3. Entonces lo vamos a multiplicar por 2, pero también por 3. 2 por 3. El segundo tiene 2, tiene R, aquí le falta un 3. Vamos a multiplicar por 3. En el otro caso, el último, lo que es la respuesta, aquí le falta un R. Entonces vamos a multiplicar también por R. Entonces, ya en nuestra parte de el denominador entonces nos quedamos con 6R, ¿verdad? Tenemos 6R. Ahora vamos a escribirlo. Tenemos 6R, 6R, 6R aquí en la parte de abajo. Esto es igual, sabemos que en la parte de abajo tenemos 6R. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte de arriba. ¿Ok? En la parte de arriba, para poder resolver, tenemos 20 por 2 por 3. 20 por 2 por 3. Tenemos entonces, 2 por 3 es 120. Más 30 por 3, que son 90. Y eso es igual a 7 por R. Esto me va a ayudar a resolver. En la parte de abajo ya tenemos todos, son 6R, esto ya no nos tenemos que enfocar en la parte de abajo, ya nomás en la parte de arriba. Resolviendo 120 más 90, que es lo que tenemos cuando sumamos 120 más 90, 210. Equivalente a 7R. Entonces aquí para resolver, ¿qué es lo que se hace? Se divide por 7. Tomamos en nuestra calculadora 210 entre 7, que son 30. Entonces, el variable R es equivalente a 30. Acuérdense, ¿qué es esto? Es la velocidad de Antonio con el tráfico. Entonces, al final tenemos que responder a nuestra pregunta, ¿verdad? Nuestra pregunta era, ¿cuál sería la velocidad? Vamos a regresarnos para acá arriba.
¿Cuál fue su velocidad promedio en tráfico denso? Entonces, en tráfico denso, pues con el tráfico, la velocidad de Antonio fueron 30. Entonces, vamos a escribir Antonio viajó 30 millas por hora con el tráfico. Vamos a ver otro problema. En el segundo caso, tenemos que Margarita vive a 6 millas río arriba de la ciudad cuando la corriente es de 2 millas por hora. Puede remar en su bote bajando el río con la corriente acelerándola. Está yendo con la corriente, así es que va a estar más rápido. Hasta la ciudad en busca de suministros y regresar de útiles y regresar subiendo al río contra la corriente disminuyendo su velocidad en 4 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio de remo? Vamos tranquilas. Entonces, ¿qué paso acabamos de hacer? Acabamos de hacer leer el problema. Ya hicimos el problema. Ahora vamos a hacer la tabla. Acuérdense que todavía vamos a hacer, en cuestión de tasa, tenemos la velocidad, tenemos distancia y tenemos el tiempo. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es su velocidad? Otra vez vamos a usar el variable R. Es muy importante, vamos a usar R. Sabemos que su distancia, ella vive 6 millas. Entonces, la distancia es 6 millas. En los dos casos, tenemos que va bajando la corriente. En esta parte estamos bajando la corriente. Aquí estamos subiendo. Pero la distancia es lo mismo. Bajando y subiendo son 6 millas. ¿Verdad? Vamos a escribir nuestros números más bonitos, porque esos números están 6 y 6. Ahora, en cuestión de la velocidad, si ella está ramando bajo el río con la corriente, la acelera. 2 millas. ¿Ok? 2 millas, pero más que cierta velocidad que le llamamos R. Entonces, ahí en esa parte vamos a poner 2 más R, porque le está ayudando la corriente. Ahora, subiendo está lleno en contra de la corriente, entonces van a ser 2 millas. Va a ser más despacio. Voy a poner la corriente, porque aquí la está ayudando, pero vamos a poner el R primero, luego más 2, para que no se me vayan a confundir. Aquí está R más 2. Entonces, se tardó el viaje, fueron de 4 horas. Ahí vemos que ese es el total. Aquí son 4. Vamos a escribir el tiempo en cuestión de nuestra tabla. Ya hicimos la tabla. Vamos a escribir una ecuación. Entonces, el tiempo aquí es 6. No se quiere cambiar el color, ¿verdad? 6 entre R más 2. Es 6 entre R menos 2. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación donde tenemos que sumar los dos, ¿verdad? Entonces tenemos 6. Y no se les olvide las restricciones. Entonces vamos a escribir 6R más 2. 6R menos 2 tienen que ser igual a 4. Vamos a poner las operaciones. Vamos a sumar esto es igual. Ve las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son que R no puede ser menos 2 y R no puede ser 2. ¿Verdad? Ahora, vemos cuál es lo que tienen en común en cuestión de nuestro denominador. Esa es la clave, es ver el denominador. En el primer caso tenemos R más 2, que nos falta R menos 2. Entonces vamos a multiplicarlo por R menos 2. R menos 2.
En el segundo caso tenemos R menos 2, pero allí nos falta R más 2. Entonces tenemos que hacerlo también en el numerador. Y luego en el 4, pues nos falta todo. Nos falta el R más 2 y el R menos 2. Entonces tenemos que poner, incluir los dos. También en la parte de arriba. Ya vimos nuestras restricciones. Ahora el denominador está igual. Ya no nos tenemos que enfocar en el denominador, solamente en el numerador. ¿Y qué es lo que usamos? Acuérdense la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 6 por R, 6R, 6 por 2, menos 12, más 6 por R otra vez, 6R, 6 por 2, 12 más 12, equivalente a 4. Acuérdense que se multiplica R más 2, R menos 2, R más 2, R menos 2, tenemos R al cuadrado, 2R menos 2R y menos 4. Se suman los del medio y se cancelan, entonces tenemos 4 paréntesis R al cuadrado menos 4. Al multiplicar esto y combinar los términos semejantes a la izquierda, combinamos 6R con el 6R, 6R más 6R son 12R. Menos 12 más 12 se cancela. Tenemos 12R. Multiplicamos 4R al cuadrado menos 16. ¿Qué es lo que se hace con el 12R? Se cambia, se traspasa, menos 12R